Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. Bueno, pues aquí estamos con ustedes de nuevo conversando en este encuentro, y en esta ocasión vamos a hablar de 3 mandamientos. Ya sabemos que los mandamientos de la ley de Dios son 10, 3 para la gloria de Dios y 7 para provecho del prójimo. En otro programa hablaremos de los 7 del prójimo. Vamos a hablar de los 3 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Y ya verás cuánto material hay detrás de esos 3 pequeños mandamientos. Bueno, vámonos para atrás, muy para atrás, no 2000 años, vámonos para atrás 5771 años. ¿Por qué tantos? Porque hace 5700 años, según el calendario hebreo, Dios creó a Adán. Entonces, desde que Adán fue creado, en la naturaleza humana Dios puso sus 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se encuentran impresos en la conciencia humana desde entonces, desde la creación del primer ser humano. Todos los seres humanos, de todas las épocas, de todos los continentes, de todas las razas, todos tienen impresos en la conciencia los 10 mandamientos. Como que no era necesario que Dios nos los diera, nos los dio. Él sabe por qué, pero ya lo sabíamos. Basta con ser humano para saber lo que hay que hacer. Por ejemplo, Caín sabía que no había que matar, y mata a su hermano y huye porque sabía que había hecho una obra mala. La humanidad se había portado muy mal, toda la humanidad, al grado de que cuando Dios mandó el diluvio para castigar a toda la humanidad, y la gente sabía muy bien que se merecía ese castigo. Sí. Entonces, los mandamientos están impresos en la naturaleza humana. En la naturaleza humana, en la conciencia. La conciencia la debemos de tener porque Dios así nos las imprimió en el alma, nos las donó, nos las regaló. Una conciencia recta, laxa y escrupulosa. Eso es como un péndulo. Así es. Como un péndulo que se mueve de un extremo a otro. Y aquí está la conciencia recta, pero aquí está la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa. Dinos qué es la conciencia laxa y escrupulosa. La conciencia laxa es que se nos haga tan fácil dejar de ir a misa, que todo nos salga sencillo, no puedo, no quiero, no voy a orar, no voy a ir a hacer tal o cual cosa, porque se te hace que te fatigas, que no quieres y vas perdiendo un poquito. Para una persona con conciencia laxa todo está permitido, y para un escrupuloso todo está prohibido. Ay, sí. Para un laxo nada es malo. ¿Yo en qué puedo ofender a Dios? Y para un escrupuloso viene el miedo de que continuamente por las cosas más pequeñas pensar que se está ofendiendo a Dios. La conciencia hay que educarla. Ya hablaremos un poquito más de esto. ¿Cómo se educa la conciencia? Con la dirección espiritual, con el consejo de una persona sabia y santa, y con la oración, por supuesto. Entonces, todos tenemos un gran tesoro en el alma, es la conciencia. La conciencia nos dice qué está bien y qué está mal. Tú a un niñito pequeño, basta con que tenga uso de razón para saber lo que está bien y está mal. No tienes que enseñarle los mandamientos, los tenemos ya impresos por el hecho de ser humanos. Los animales no. Los animales se matan entre sí y no tienen ningún remordimiento. Y
los seres humanos tenemos un decálogo puesto por Dios. Sí, ese decálogo, bueno, hace 1250 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, estamos hablando hace 3250 años, cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto en el Éxodo, a los 50 días fue cuando Moisés les dio los 10 mandamientos que estaban ahí escritos, y ahí fue bueno, no la primera vez, pero ahí fue donde llegaron a entender todo mandamiento uno por uno, sobre todo los 3 primeros que eran. 50 días después de haber salido de Egipto, recibimos los 10 mandamientos, y esa fiesta se llamó Pentecostés. Y desde entonces, desde hace 3250 años, que el pueblo de Israel celebra la fiesta de Pentecostés. Nosotros, los cristianos, cuando celebremos Pentecostés, que nos acordemos que celebramos 2 fiestas, no una. Por supuesto que celebramos la venida del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, pero también estamos celebrando Pentecostés, el monte Sinaí, Moisés, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Dios nos dio los 10 mandamientos por escrito en piedra. Hace 3250 años. Sí, y nos los dio hace 3250 años, aunque ya lo sabíamos, pero para que quede clara y positivamente cuál es la voluntad de Dios. Y así recibimos los 10 mandamientos. Ya los conocíamos, perdón, pero sí Dios nos los quiso revelar, ¿verdad? Dios quiso insistir. Dios nos habla de cosas que no podemos entender, los misterios, la Santísima Trinidad, pero también Dios nos dice cosas que nuestra naturaleza ya las lleva en sí, como es la conciencia, los 10 mandamientos. Entonces, en el monte Sinaí, 1250 años antes de Cristo, Moisés recibe de Dios las tablas de la ley donde aparecían los 10 mandamientos. Tú en los grabados habrás visto que se representa a Moisés que baja con 2 tablas y que parecen como 2 pequeñas puertas, y en una viene el número 3 romano y en la otra viene un 7 romano. Eso indica que los 3 mandamientos, los 3 primeros mandamientos están hechos para el honor de Dios, para la gloria de Dios, y los otros 7 para el provecho del prójimo. En este programa decíamos, vamos a hablar de los 3 primeros mandamientos. Y empezamos de una vez, directamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese resume todos los mandamientos. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos y comienza por ese. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, a un joven. Y en otra ocasión a nuestro Señor Jesucristo le preguntaban para ponerle una trampa: Señor, dinos, tú que lo sabes todo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y pensaban que iban a ponerlo en ridículo, y ya sabe la respuesta del Señor. Dijo: el primer mandamiento, de los 10 mandamientos, el más importante es el primero. Y todavía fue más adelante. No solamente es el más importante, sino que en ese mandamiento se resumen toda la ley y los profetas. La ley son los 10 mandamientos y los profetas las enseñanzas que nos dejaron esos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, la ley, los 10 mandamientos se resumen en un solo mandamiento. Solamente hay un mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos son como 10 eslabones unidos entre sí. Si tú rompes uno, se rompe toda la cadena. Entonces vamos a empezar con el más importante, ese que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento número 1. Nuestra religión es muy sencilla, nada más tiene un mandamiento. 1, amar a Dios y amar al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo inventó otro mandamiento, el 11, cuando les dijo a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En ese momento, yo no sé cómo San Pedro se cayó, porque le hubiera dicho: ay, Señor, no me hagas trampas, ese 11 es el primero.
Pues sí, el primero y el último y el único. Solamente tenemos una religión de un solo mandamiento. Sí, cumplir los mandamientos es imposible para el hombre, pero es posible si te acoges a Dios, si recurres a Dios. No cuesta trabajo cuando estás cerca de Él, asistido por Dios. Bueno, cuando fuimos bautizados, recibimos por infusión 3 dones. Teologales. Teologales, porque Sí. vienen de Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, en cuanto a la fe, el primer mandamiento se cumple en cuanto a la fe cuando no dudamos voluntariamente de las cosas que Dios nos ha enseñado. Así es. Y contra ese mandamiento están La incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma, que son cosas que las vivimos actualmente todavía. incredulidad, es no creer, decir, no, yo no creo en esas cosas. Herejía, Negar las cosas de Dios es la herejía, y la apostasía es el apóstata, el que sabiendo no quiere creer, se el retira, apóstata se aleja se aleja. de Dios. Es una persona que poco a poco, la apostasía no se da de la noche a la mañana, poco a poquito va llevando una vida tibia y se va alejando de Dios, y cada vez practica menos cosas. Es esa gente que dice: es que yo de chiquita iba a misa diario, o iba a misa todos los domingos, comulgaba los viernes primero, pero ya me casé y ya últimamente pues ya no, ni lo hago yo ni enseño a mis hijos. Eso es un apóstata. Tal vez haya muchos apóstatas escuchándonos. Les decimos, se peca contra el primer mandamiento con la apostasía. Y es muy peligroso, porque si continúas con esa postura, bueno, puedes perder realmente la fe y el derecho a salvarte. O sea, regresemos a nuestra fe, regresemos en la oración a encontrarnos a Dios nuevamente. Y el cisma es predicar una doctrina extraña, diferente, parecida al catolicismo, pero con algún cambio, ¿verdad? Concretamente son cismáticos, pues el protestantismo, nuestros hermanos separados. Tienen herejía y cisma. Herejía porque niegan algunas verdades de la fe, y cisma porque han modificado la iglesia y dicen cosas que no están contenidas en la fe de la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Actualmente hay muchas sectas protestantes, precisamente eso es la herejía, que están negando desviando. algunas cosas, por ejemplo, Sí. negar los sacramentos, negar la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, La Santísima Virgen, no sé, etcétera, muchas muchas cosas, Eso es la ¿verdad? herejía. Entonces, Martín Lutero pues fue hereje y fue cismático. Entonces hay que ser fieles a la iglesia. Se peca contra el primer mandamiento cuando tenemos una vela prendida a Dios y otra al diablo, y estamos coqueteando entre Cristo y Martín Lutero, de modo que hay que tomarse en serio a Dios. Con Dios no se juega. Otra de las virtudes es la esperanza, guardar confiadamente la vida eterna. Estar seguros Sí, de que importantísimo. no nos va a faltar la ayuda Sí. de Dios para salvarnos. Y evitar la desesperación y la presunción. ¿Cuántos se desesperan porque sienten que nuestro Señor no les hace caso a sus peticiones? Ahí es falta de fe, es falta de la esperanza misma, de creer que Dios sabe a qué horas y en qué momento está contigo. Ahí tienes otro péndulo. Sí. Tenemos la esperanza como una virtud, pero pendulea de un lado para el otro. Un lado del péndulo es desesperación. Desesperar, pensar: ya haga yo lo que haga, no me voy a salvar, soy tan malo que Dios nunca me va a perdonar, y entrar en desesperación. El demonio feliz de la vida, pues este ya es de los míos, desesperado, hasta se me puede suicidar. Y la otra postura... La presunción, que es gravísimo también, porque entonces pues presumes que Dios te puede salvar por su pura redención. La presunción Sí. es del que dice: Sí. si ya estamos salvados, a ver, ¿yo qué puedo hacer que ofenda a Dios? La presunción es la que dice: ya Cristo en el Calvario nos redimió a todos, ¿a poco yo voy a componerle la plana a Cristo? Cristo no deja las cosas mal hechas, ya estamos salvados, no te preocupes. Entonces, no, ni desesperación ni presunción, la esperanza, casi la seguridad, con mucha fe y con mucha esperanza de que no nos faltarán los medios para ganarnos el cielo, para llegar al cielo.
Bueno, ahora sigue la más hermosa de todas las virtudes, que es la caridad. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es la mayor de las virtudes, la caridad. Es extraordinariamente bueno tener esa virtud porque es eterna. La fe y la esperanza mueren al morir. Tú, pues la fe se te termina porque ya no vives en la tierra, ya estás con Dios o ya te condenaste. La esperanza, bueno, llegó a su punto final, pero la caridad, que es el amor mismo a Dios, te lleva a Dios, que es el amor. Entonces, la caridad es eterna. Eterna. La caridad no termina nunca. Para entendernos, en lugar de caridad, llámale amor, porque luego caridad se parece a limosna, pero la virtud de la caridad es la virtud del amor. Tiene caridad una persona que ama. Entonces, la virtud de la caridad no solamente no termina con la muerte, sino que al contrario, en la otra vida, nuestra capacidad de amar va a ser mucho, mucho mayor. Si ahorita amamos a Dios y amamos al prójimo, a las prójimas, eso no es nada comparado con el amor que nos espera en la vida eterna. Por eso el amor, la caridad y el amor solo se les da a las personas. A veces nos confundimos, pensamos que amamos al perrito, que amamos otras cosas de la naturaleza. No, eso no es amor, ese es otro sentimiento que te da alegría, que te complace, que te llena. Pero el amor es un darse, es un donarse, es el reflejo de Dios en tu alma y en tu corazón. Hay personas que tratan mejor al perro que al marido, o que le hablan con más cariño a su gatito que a sus hijos. Hay mucho desorden por ahí, mucho cuidado. El corazón es muy rico como para dárselo a los animales o a las cosas. El amor es solamente para las personas, solamente se ama a las personas. Hay un himno al amor que escribe San Pablo en una carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Se habla mucho en las misas de esa carta de San Pablo. El amor es siempre fiel, el amor no tiene envidias, el amor, no sé, en las encíclicas sí habla mucho el amor. No lleva cuentas del mal. No desea el mal. Perdona sin límites, aguanta sin límites y remata diciendo el amor no pasa nunca. Por eso, porque el amor es eterno. Y es humano. Es humano. Por esa razón las canciones de amor son las que más nos gustan, son muy humanas. ¿Qué tal si le pedimos a Ilian? Porque hoy estamos de manteles largos con Ilian en escena y vamos a escucharle una canción de amor. ¿Lista? Si lo sé, mi vida, que tú y yo estaremos juntos solo algún instante, que callados miraremos el cielo en la ventana de este mundo que despierta. Lejana,
codeste ore pio core de sereno consione lo stimulo. In jubilo pompantico simula d'alta resone vox Una intercesora más de nosotros, Santa María Magdalena. María, por su nombre, la preferida por Dios. Magdalena, por su lugar de origen, Magdala, a orillas del mar de Galilea o lago Tiberíades. Conocemos de ella por los evangelios que es de la que expulsó el Señor 7 demonios, que es aquella pecadora arrepentida que con sus lágrimas lava los pies del Maestro, con su cabellera los seca y los perfuma. Es aquella discípulo incondicional que acompaña al Maestro en su misión y contempla los milagros. Es también aquella que permanece fiel al pie de la cruz. Contempla cómo depositan el cuerpo del Señor en el sepulcro y se abastece de perfumes y aceites para ungir al Maestro. Muy de madrugada corre y encuentra la piedra removida. El Maestro no está, ha resucitado, y ella se convierte en la primer testigo. Lo asombroso es la misericordia del Señor, que en una mujer donde abundaba el pecado, abunda ahora la libertad, la dignidad y una verdadera conversión. Apreciable público de María Visión Luz Católica, qué alegría para mí poder compartir con ustedes esta noticia. Nuestro programa de urgente llamado a la santidad tiene nuevo horario. Cada sábado de 8:30 a 9:30 de la noche, hora de México. Estamos con ustedes porque queremos hacerles este llamado urgente. Hoy más que nunca, todos somos conscientes de esa llamada que Dios nos hace. El profeta Jeremías nos dice, capítulo 2, versículo 13, doble pecado ha cometido mi pueblo, que se han alejado de mí, que soy manantial de agua viva, y se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no puede contener. Ante esta realidad, es tan urgente esta llamada. Dios nos invita a que tengamos vida y vida en abundancia. Es el objetivo principal de nuestro programa de urgente llamado a la santidad. Te esperamos cada sábado de 8:30 a 9:30 hora de México para que puedas vivir esta alegría que Dios te llama a la santidad. Que Dios te bendiga, te esperamos.
Estamos hablando de la ley de Dios. La ley son los 10 mandamientos del Sinaí. Y en este programa estamos hablando de los 3 primeros mandamientos. Estamos en el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas. Se cumple con este mandamiento buscando a Dios. Dios siempre nos busca a nosotros. Ya es justo que nosotros también busquemos a Dios. Con eso cumplimos el primer mandamiento. El primero, también rendirle a Dios y rezarle piadosamente. La oración se divide en 4 capítulos. La primera es la atréutica, que es adorarlo, adorar a Dios omnipotente. La segunda, eucarística, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. La tercera es la expiatoria, pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos y hacemos mal. Y la última es la propiciatoria, que es pedirle cosas. Podemos empezar con esa, podemos agradecerle a Dios todo, lo que más sintamos en el corazón, pero no se nos olvide que es una manera de dirigirnos a Dios y que Él espera de nosotros ese perdón. Cumplimos con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas cuando rechazamos la indiferencia, la ingratitud, la tibieza. ¡Ay, la tibieza! Vamos a ver qué es la tibieza. Pues la tibieza es estar a punto, es como de no hacer las cosas definidas, o todo o nada. El justo medio, en este caso la tibieza no le gusta a Dios, porque o eres o no eres. Así es. Es como una hoguera, sí. El amor es como una hoguera que hay que mantenerla caliente, hay que ponerle leña, hay que moverle, hay que soplarle. Atizarle al fuego. Atizarle al fuego. La tibieza es un fuego que no se apaga, pero que tampoco calienta, un fuego que ni calienta. Dios fue muy severo al hablar de la tibieza. En el Apocalipsis, escrito por San Juan, Dios dice: porque no sois fríos ni calientes, sino tibios, estoy a punto de vomitaros de mi boca, vomitaros de mi boca. Así desprecia Dios la oración tibia. Y huir de la pereza y de la inconsciencia espiritual también es una cosa importantísima. No seamos perezosos, hay que luchar y estar siempre presentes de la gran realidad que es Cristo en la Eucaristía. Es de bien nacido ser agradecidos, hay que ser agradecidos con Dios, hay que condenar el odio a Dios. Existe el odio a Dios, existe el culto al demonio, ¿verdad? Hay que combatir el odio a Dios y el odio al prójimo, la lucha de clases marxista que se puso tan de moda en el mundo. Es lo malo del marxismo, que fomenta la lucha de clases, habla del patrón, el explotador, el no sé qué, cuando es el que da trabajo. Somos todos hermanos, pobres y ricos somos hermanos. ¿Hay algún asunto más importante que amar a Dios en la tierra? Ninguno. Ningún asunto es tan importante como buscar ese amor de Dios en nuestras vidas. Así es, así debe de ser siempre, ¿verdad? Ahora, a Dios hay que ofrecerle sacrificios, a Dios le ofrecemos nuestra vida, a Dios le ofrecemos la Sagrada Eucaristía, participamos en la Santa Misa. Se cumple con el primer mandamiento cuando cumplimos nuestras promesas a Dios. Y Dios prohíbe el politeísmo y la idolatría, Dios lo prohíbe. Idolatría de adorar ya no a un ídolo como antes. La idolatría moderna es adorar mis cosas, mi computadora, mi automóvil, mi casa. Mi bienestar en todo el sentido de la palabra, no el sacrificio. A Él le gusta también que las mortificaciones sean ofrecidas a Él y eso nos hace grandes ante los ojos de Dios. Queremos tener todo en la vida y no es tan fácil. La tibieza nos lleva al culto al demonio, al culto al dinero, al culto a las cosas, al culto a las cosas pasajeras de esta tierra, porque de esta tierra solamente podemos esperar tierra. Nosotros somos eternos y tenemos bienes eternos que nos están esperando. La eternidad nos espera. No nos entretengamos en cosas perecederas. Todo lo de la tierra perece. Dios quiere darnos bienes que no perecen. Por eso, mucho cuidado con la adivinación, la magia, la brujería, la astrología, el espiritismo, la ouija, las supersticiones. Todo eso
ofende a Dios en su primer mandamiento. Le damos culto a Dios en el amar a Dios sobre todas las cosas cuando estamos libres de esas brujerías y supersticiones y tonterías que a veces nos asustan. Sí, no hay que creer en esas cosas y lo único que debemos de creer es en Dios, que es eterno. Así es. Ese es lo que encierra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. También el primer mandamiento se opone a la simonía, es decir, comercializar con realidades espirituales. No hay mucho tiempo, pero San Pablo se encuentra con un mago que le quiere comprar el poder de transmitir el Espíritu Santo. Y San Pablo lo castiga, lo deja ciego una temporadita, y desde entonces se llama simonía, el querer comprar y vender las cosas de Dios. Hay gente que acusa a la iglesia de que vende indulgencias, qué cosa más estúpida. Eso no es posible. Entonces, a Dios se le adora y las cosas materiales no se compran, las cosas espirituales no se compran y se venden. Ahora, la recta adoración es solamente a Dios. Se veneran los santos, se veneran a la Virgen, también se le venera. Solo a Dios es al que se le adora. El culto a los santos y el culto a Nuestra Señora, la iglesia lo deja muy claro. Nadie adora a un santo. Nos acusan los que no conocen el catolicismo, que los católicos adoramos a un santo, que adoramos a la Virgen. De ninguna manera. La Virgen es la Madre de Dios, la criatura más excelsa que ha salido de las manos de Dios, pero le damos un culto de dulía a los santos y un culto de hiperdulía a la Virgen, Nuestra Señora. Por eso, católicos, no es correcto que nos arrodillemos delante de una imagen de la Virgen. Nos arrodillamos delante de Dios, del Santísimo, porque arrodillarse es un acto de adoración. No nos arrodillamos frente a un santito, por milagroso que sea. Se hace un acto, una reverencia, ¿verdad? Una dulía, pero no una adoración. También la culpa la tenemos nosotros. Si la gente va y se hinca frente a la Virgen, pues le está dando un culto de adoración. Mucho cuidado, podemos escandalizar a otras gentes. Acerquémonos también a la Virgen, la omnipotente suplicante, pero adorar solo a Dios. Si en alguna ocasión cometemos el error, a mí me pasa, ¿verdad? Voy a la Villa de Guadalupe, veo a Nuestra Señora y me hinco, y ya hincado digo: Señora, estoy adorando al niño que llevas en tu vientre. Él es Dios, adoro a ese Dios, Madre de Dios, y a ti te quiero muchísimo, medianera de todas las gracias. Sí. Entonces, el primer mandamiento es dúplex. El primer mandamiento son dos: amar a Dios y amar al prójimo. Ojalá que nos dé tiempo de decir que es muy importante amar al prójimo. Tan importante que Dios nos dijo por boca de San Juan: si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves, eres un mentiroso. Y también le dice, si al llegar al altar te acuerdas que tienes alguna deuda con algún hermano, deja la ofrenda en el altar y regrésate a pedirle perdón. Y también cuando nos habla del juicio final, le vamos a decir: oh Señor, ¿cuándo te vimos sediento y hambriento y te cobijamos? Cuando lo hicisteis con uno de estos, del más pequeño de mis hijos, a mí me lo hicisteis. Por eso nos dio un nuevo mandamiento: que os amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Hace algunos años, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, hubo un cisma que se llamó la teología de la liberación. La teología de la liberación, que hizo mucho daño a la iglesia, se propició por hombres religiosos muy buenos y muy santos, con mucho amor al prójimo. Y la desviación está en que el primer mandamiento me lo voltearon. El primero dice amar a Dios y amar al prójimo, y ellos voltearon la cosa, dijeron amar al prójimo y después amar a Dios. Si un hombre tiene hambre, déjame darle de comer, después le hablo de Dios. Si un hombre está oprimido, déjame liberarlo de su opresor y después ya le hablaré de Dios.
cuando es al revés. Parece que los que tienen hambre son los que más hablan con Dios y los que están oprimidos y enfermos son los que más buscan a Dios. Sí, el que tiene todo no es tan fácil que lo busque, ya lo tiene todo, está fuera de la condición de buscar a Dios. El que tiene todo puede caer en la idolatría de ese todo que tiene. Si tiene aire acondicionado, si tiene un techo, si puede llover y pasar lo que sea, que tiene una despensa riquísima y viene el olvido. Se suele olvidar de Dios porque ya adora a sus bienes materiales. El segundo mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo si se respeta y Cristo nos dijo, no jures ni por el altar ni por la ofrenda, tú no jures, que tu hablar sea, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cualquier palabra que exceda eso ya es superflua. Cuidado con las muchas palabras, no hay que jurar. Ni jurar ni perjurar tampoco, que es jurar con la intención de no cumplir ninguna de las dos. Evitar la blasfemia, Afortunadamente en Latinoamérica no se blasfema. Bendito sea Dios que los conquistadores de América tuvieron mucho cuidado de enseñarnos palabrotas feas para desahogar cuando nos enojamos, pero no se blasfema, ¿no? En México concretamente don Hernán Cortés tenía pena de muerte para un soldado que enseñara a blasfemar a los indios. Pero hay países donde se blasfemia, es decir, se insulta a Dios. Eso es un pecado horrible, ¿verdad? Entonces, por eso no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero es santificar las fiestas. Dios descansó incluso el sábado. Hay muchas cosas que nos recuerdan que el sábado fue el día del descanso. En el sagrado, los israelitas también tenían el día de descanso el sábado. Fíjate cómo salen los israelitas en estos programas, porque nuestra cultura es judeo-cristiano y son nuestros hermanos mayores. Ellos pusieron los cimientos de esto y Cristo es un judío y María es una judía. Entonces, Dios nos enseñó a trabajar, creó al hombre para que trabajara, lo creó en un viernes, el último día de la creación. Descansó. El viernes creó al hombre y el sábado descansó. Dios nos enseñó a trabajar y a descansar. Entonces, después... El éxodo también fue el sábado. Ocurrió el éxodo en sábado. Y las tablas de la ley también en sábado. La recibió Moisés en sábado. Pero luego Cristo nos dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, como Cristo resucitó en domingo, la gran fiesta cristiana es la resurrección de Cristo. San Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los más desgraciados, los ilusos. Desde hace 2000 años nuestra fiesta es el domingo porque Cristo resucitó en domingo. Entonces santificamos los domingos. Y la iglesia dice, es obligatorio participar de la Sagrada Eucaristía, ir a la misa los domingos y darle descanso al cuerpo y al alma. Ahora, los domingos es día de descanso, pero también es un día que puedes hacer caridad, que puedes visitar enfermos, que puedes hacer obras de misericordia. Eso espera de nosotros Dios, que lo tengamos para un bien para la humanidad misma. Así es. El sentido del descanso es un sentido de oración. Tener tiempo para hablar con Dios, para decirle, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, y platicarle a Dios de nuestras cosas, no de cosas muy elevadas, de cosas humanas, de nuestro trabajo. Le platicamos a Dios del trabajo, de la familia, de los problemas que tenemos, le pedimos ayuda. Y sacamos esos 4 capítulos, atréutico, eucarístico, expiatorio, propiciatorio, y hablamos con Dios. Para eso es el domingo, para darle gloria a Dios. Y darle descanso tanto al cuerpo como al alma. También eso Dios lo quiere. Así es como se santifican las fiestas, en el descanso. El descanso es para santificar las fiestas. Y los vamos a dejar descansar a ustedes con la voz de Ilian, que siempre nos trae canciones preciosas. Ajá.
easy 'cause you're beautiful. Making love with you, it's all I wanna do. Loving you, I see your heart come shining through. Making love with you, it's all my love so beautiful. La 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 la. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow long, will we, baby? Kinda springtime, 'cause loving you is my life so beautiful. Making love with you was all I wanna do. Loving you is sparkles just come shining. Making love with you is all my life so beautiful. La 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 la. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.